Los demos son las primeras grabaciones que las bandas publican para hacerse reconocidas y llamar la atención de algún sello dentro de la industria musical. Y a pesar de que la mayoría de estas grabaciones tengan una calidad bastante inferior a las que se realizan hoy en día, ya sea por el poco presupuesto que los grupos tenían para financiarlas y a la limitada tecnología que había en aquellos tiempos para grabarlas, en el 90% de los casos aproximadamente, estos registros son considerados por los fans como los mejores de toda la discografía de sus bandas favoritas. A esta altura ya está más que claro que a todos nosotros nos encanta el black metal, y sabemos que dentro de este género hay muchos álbumes geniales. Pero, si en vez de hablar de álbumes de estudio hablamos de demos, ¿cuáles son los mejores de este oscuro subgénero? En el día de hoy, para responder a esa pregunta, te traigo un análisis y una recomendación de 10 demos de black metal, que si bien algunos no son tan conocidos, marcaron un antes y un después en la trayectoria musical de cada una de las bandas que vamos a ver en esta lista, ya sea por su técnica a la hora de tocar, o por su agresividad y vehemencia a la hora de interpretar las canciones, cosa que los caracterizó desde ese entonces hasta el día de hoy. Antes de empezar quiero aclarar una cosa más que obvia: los EPs no entran en esta lista, simplemente por el hecho de que no son demos, sino que son mini álbumes de estudio. Así que aclarado esto, acá te traigo los 10 mejores demos de la historia del black metal. Espero de verdad que los disfrutes. Puesto número 10, Gorgoroth, A Sorcery Written in Blood, 1993. Esta demo le abrió las puertas a Gorgoroth dentro de la industria musical después de haberla publicado, ya que en el 94 el diario más importante de Noruega publicó una primera plana en donde aparecía la imagen de este demo con el título de Música local con simbología satánica. Aunque el diario haya querido simplemente llamar la atención o ensuciar a la banda solo para tener alguna noticia que dar, el simple hecho de que la banda apareciera en el diario los hizo más conocidos y los condujo a su primer contrato con un sello. Igual el título del diario no era tan amarillista que digamos, ya que el demo tiene letras y voces completamente satánicas, las cuales fueron hechas por Hat, el cantante de la banda en ese momento, en donde presentó una forma de cantar bastante cruda. Lo que más tecnicidad tiene es la guitarra, creando un ambiente bastante tétrico, junto a una batería bien rápida que no descansa casi en ningún momento. Una de las mejores grabaciones de Gorgoroth. Puesto número 9, Satyricon, All Evil, 1992. Si bien la música de Satyricon actual no está para nada mal, en sus inicios llevaron un estilo bastante diferente a lo que podemos escuchar ahora. Esta demo tiene 3 temas cargados con gritos clásicos del black muy desgarradores, una batería bastante técnica, rápida y movida, y riffs oscuros pero mal, que te hipnotizan de tal manera que cuando termina un tema, despertás de una especie de trance en el que te tenían estos riffs tan geniales. El cambio se nota demasiado al escuchar cualquier CD nuevo de la banda y después escuchar estas canciones. Satyricon en su momento se ganó el odio de sus fans al pasar de hacer esto a un sonido más experimental y tranquilo, pero sin embargo dejaron en su historia grabaciones que demuestran que ellos también pertenecieron a la generación clásica del black metal, y que también son capaces de hacer algo tan extremo como All Evil. Puesto número 8, Mutilation, Black Imperial Blood, 1994. Mutilation es una banda francesa de black metal que después de sacar su primer álbum de estudio el grupo se separó. Más tarde volvieron publicando 5 álbumes más con varios mensajes en contra de la escena black metal, debido al disgusto que la banda tenía por ella a finales de los años 90, y después volvieron a separarse en 2007. Este demo contiene 6 temas bastante largos, que le dan a la cinta una duración de casi 40 minutos, además de tener voces crudísimas y riffs totalmente sombríos y atrapantes como los que te muestro a continuación. Aunque el demo empiece con un ritmo lento al black metal clásico habitual de esos tiempos, tan solo en un minuto la pesadez que esta increíble banda te puede ofrecer, al menos en esta demo, aparece para quedarse y no irse durante un largo tiempo. Sin dudas te podría decir que es una grabación de culto dentro de este género, y una de las mejores que pudo haber hecho esta genial banda en sus primeros años de carrera.
Puesto número 7, Nargaroth, Fuck Off Nowadays Black Metal, año 2000. Una de las formas que René Wagner utilizó para expresar su descontento con el nuevo estilo de black metal que surgía a finales de los años 90 y principios del 2000 fue este demo, tanto por el nombre que lleva como por el ritmo clásico del black metal y las letras de las canciones, las cuales todas hablan acerca de lo que es realmente el black metal según Ash. La batería de este demo es lo que más se destaca en la grabación, sonando de una manera rápida y destructiva, y la voz de Ash suena de una manera increíble con ecos en cada grito que pega. Esto sumado a riffs sombríos, depresivos y envolventes, y a una canción grabada mientras Ash estaba completamente desorientado, desnudo y sangrando, nos dan tal vez el mejor demo de toda la trayectoria musical de Nargaroth, aunque la banda anteriormente ya haya publicado álbumes de estudio. Puesto número 6, Rotting Christ, Satanás Te Deum, 1989. En Grecia creció una banda a la cual no le importa principalmente ser brutal, sino hacer las cosas bien. Y al hacer esto la brutalidad aparece sola y se la puede escuchar de principio a fin, en cada CD y en este demo, donde a pesar de la calidad tan baja, cada uno de los instrumentos se pueden apreciar perfectamente, y predomina la técnica más que nada, ya que cada instrumento está muy bien dominado, además de también contar con coros, lo cual en ese tiempo era un elemento muy difícil de conseguir como para incluirlo en una grabación demo, por lo que era muy raro encontrar uno que contenga ese tipo de cosas. Mezclando y sabiendo usar y trabajar todos estos elementos de la forma correcta, Rotting Christ dio sus primeros pasos en la industria, dejando una demostración espectacular en la historia del black metal. Puesto número 5, Impaled Nazarene, Taoget Fotaoet, 1991. Desde la escena black metal finlandesa, Impaled Nazarene siempre nos sorprendió dándonos música con letras fuertes y sonidos extremos llevados al máximo en cada una de sus canciones, y en cada una de sus actuaciones. Y la verdad este demo no es la excepción. La voz de Mika suena exactamente como la de un demonio, y el sonido y el ritmo que se lleva en la demo es muy similar al primer CD. Se podría decir que son 15 minutos más de ese disco, y que esta demo es la previa al primer álbum del grupo. Tenés una guitarra bien oscura, una batería rapidísima, y una voz aterradora sacada desde el mismo infierno. Todo lo que buscás de esta banda lo encontrás en este demo tan perfecto, uno de los tesoros que se pueden hallar dentro del black metal, y uno de los mejores demos de este género. Puesto número 4, Behemoth, El regreso de la luna del norte, 1996. Con tan solo 16 años, Adam Darsky nos dio una gran dosis de black metal y oscuridad en este demo, al igual que en todos los que lanzó antes de publicar el primer disco de estudio de Behemoth. Los riffs son geniales, la batería suena excelente, y la voz de Nergal apenas estaba en pleno desarrollo y obviamente es muy distinta a la que escuchamos ahora, pero eso no le impidió para nada sonar de una manera crudísima y realizar screamers perfectos y aterradores. Muchos fans de la banda consideran que este estilo es el que Behemoth debió haber mantenido durante toda su carrera en vez de pasar al black death metal, pero sea un estilo o el otro, está claro que Adam supo hacer lo correcto con cada uno de ellos, y darnos genialidades desde su adolescencia hasta el día de hoy. Puesto número 3, Marduk, Fuck Me Jesus, 1991.
Antes de hablar de Fuck Me Jesus es necesario aclarar que este demo fue prohibido en varios países, más que nada por la portada que presentó. Pero con respecto a la música, Marduk eligió poner en esta cinta 4 increíbles temas bastante pesados, en donde los instrumentos y la voz de Andreas, quien era el cantante de Marduk en esa época, se llevan de manera excelente y crean una atmósfera bien satánica y turbia, como solo Marduk puede hacer. La batería suena excelente y es lo que más resalta, por su sonido y por su tecnicidad, adaptándose muy bien a cada cambio de tiempo las guitarras. Aunque ya tenga sus años, este trabajo de Marduk es uno de los mejores en toda su carrera como banda, y uno de los que tenés que escuchar por lo menos una vez, pero cuando lo hagas te aseguro que vas a querer escucharlo una y otra vez, de tan bueno que es este grandioso demo. Puesto número 2, Darkthrone, Tulkandra, 1989. Este fabuloso demo noruego empieza con los riffs y la voz oscura de Fenris que crean el hermoso y brutal ritmo que caracterizó siempre a Darkthrone. La calidad de esta cinta es bastante buena para la época y se pueden apreciar bien cada golpe en la batería y cada riff perverso que la banda deja sonar. Hay poco canto de parte de los integrantes y se podría decir que es un 70% instrumental y gritos, pero el ambiente que crea este demo con la guitarra no tiene nombre. Suena tan bien que opaca a los demás instrumentos, y se luce también sonando de una manera oscura, pesada y hasta melódica y de una forma hipnotizadora. Esta demo mezcla eso con black metal clásico dándole un estilo único. Sin lugar a dudas, una demo que tenés que escuchar antes de morir. Puesto número 1, Silencer, Dead Pierce Me, 1998. Toda persona que escucha black metal hace tiempo habrá escuchado por lo menos hablar de esta banda. Y a pesar de que este demo sea de solamente una canción, esa canción dura 11 minutos y medio, y la gran mayoría de nosotros la escuchamos al menos una vez. En lo personal, esta fue la primera canción de black metal que escuché en mi vida. Es más, cuando la escuché ni siquiera sabía qué era el black metal. Simplemente me apareció en YouTube y como ya había escuchado un par de cosas que se decían sobre la banda, puse el tema. Y cuando empezó la melodía que hay al principio de la canción yo estaba así. Hasta que escuché esto de la nada. Cuando escuché ese grito, chicos, casi me cago encima. Y ahí es donde empezó el verdadero sonido de la canción. Al principio no me gustó para nada, pero empecé a investigar sobre Silencer y sobre el black metal, y logré entender de qué trataba realmente este tipo de música. Y también logré darme cuenta de que Dead Pierce Me es una obra de arte por donde se la vea, aunque no siga la ideología que tenían las primeras bandas de este género. Para cualquier fan de este estilo de música tan oscuro, este demo es una de las joyas que hay dentro de la historia del black metal. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.